Hola. El otro día leí que justamente este año es el 40 aniversario de la desaparición del PT. Fue en 1980. En realidad el Partido del Trabajo había desaparecido antes. El que desapareció en 1980 fue el Partido de los Trabajadores de España, que fue el resultado de la unificación del PT y la ORT, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Habían sido las dos organizaciones a la izquierda del Partido Comunista más potentes y en realidad compartían bastante el ideario y habíamos tenido incluso en algún momento colaboración para realizar acciones conjuntas entre la Joven Guardia Roja y la Unión de Juventudes Maoístas, que era la organización juvenil de la ORT. La cuestión es que han pasado 40 años. Parece mentira, pero es así. 40 años desde que desapareció definitivamente el Partido del Trabajo, convertido ya en otra organización. En estos días, al llevar a cabo estos episodios de mi transición, estoy rememorando muchas cosas, no solo a nivel político, sino, claro, muchas de ellas a nivel personal, cosas que aparecen, que estaban olvidadas. Nuestra memoria tiene archivos de todo tipo y sé que todos arreglados a medida, soy plenamente consciente. Por ejemplo, Maravillas me dice que no éramos tantos como afirmaba en la Joven Guardia Roja, sino de Buen Pastor, sino que formaban parte de la ADJ, Asociación Democrática de la Juventud, que era una organización creada por el propio partido para aglutinar a la juventud. Mi memoria me dice lo contrario. Es difícil saber cuál es la realidad. Probablemente una mezcla de las diversas memorias nos daría la perspectiva justa. La cuestión es que estaba recordando que cuando Franco murió, yo estaba estudiando en el instituto, en el Juan de Austria, en el distrito de San Martín, un instituto de chicos que estaba junto al Infante Isabel, que era de chicas. Hoy en día parece hasta mentira lo de que la enseñanza estuviera segregada por género, pero era así. La cuestión es que el Juan de Austria tenía algo muy especial. Tenía enfrente el cuartel de la Policía Armada. Y la muerte de Franco desencadenó inmediatamente muchas movidas, a muchos niveles. En la coronación del rey hubo un indulto y, por ejemplo, salieron los presos del famoso proceso 1001, Marcelino Camacho al frente. Los ministros del nuevo gobierno, Fraga Iribarne y Areilza, que era el conde de Motrico, no el conde de Areilza, el conde de Motrico, que estaba en asuntos exteriores, viajaban por Europa, hacían muchas declaraciones en la prensa extranjera y manifestaban, apenas 3 semanas después de la muerte de Franco, manifestaban un espíritu aperturista. También es cierto que España estaba entonces tratando de integrarse en la Comunidad Económica Europea y toda Europa estaba mirando hacia la península ibérica, porque Portugal acababa de tener su propia revolución y los militares de izquierdas tenían poder en el gobierno y España estaba claro que iba a cambiar. Y apenas murió Franco en el instituto, cuando regresamos a las clases, después de el parón por el duelo oficial, enseguida empezó una reivindicación muy clara
para librarnos de dos asignaturas. Una era la religión, que recuerdo que el profesor de religión era un sacerdote bonachón, y la otra era una asignatura específica del franquismo, la formación del espíritu nacional, allí donde se estudiaban las leyes fundamentales, el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, que era una especie de artefacto constitucional del franquismo. Y enseguida empezó el alumnado, y creo que probablemente también alguna parte del profesorado, a tratar de que esas dos asignaturas quedaran fuera de las evaluaciones que constaban en el currículum académico. La cuestión es que apenas murió Franco, todo se disparó. Además, en ese tiempo también estaban juzgando a algunos militares de la UMD, la Unión Militar Democrática, y muchos abogados civiles estaban ahí. El Consejo de Guerra negaba que pudieran ser defendidos por abogados civiles, tenían que ser abogados militares, hubo controversia. Y recuerdo que pasaban cosas. En el barrio no había, durante un mes o así, no recuerdo que tuviéramos una gran actividad, pero en otros ámbitos sí que había muchos movimientos. Apenas Franco fue enterrado, parece que todo empezó a cambiar. También es cierto que en el primer gobierno de la monarquía, el gobierno de Arias Navarro, había por lo menos tres militares, porque no había un ministerio de defensa. Había un ministerio del ejército, un ministerio del aire, un ministerio de la marina, y también había algunos ministros de la parte más inmovilista del régimen. Y luego había un ministro que supuestamente tenía que ser muy inmovilista, porque era el del Ministerio del Movimiento, el Movimiento Nacional, que era el que aglutinaba supuestamente una ideología franquista, que era Adolfo Suárez, que en ese tiempo pasaba desapercibido. La cuestión es que se movieron muchas cosas y apenas se inició el año 76, todo cambió. Las movilizaciones se hicieron cada vez mayores y la transición entró en su etapa más dura. Yo creo que entre enero del 76 y febrero del 77 fue lo más intenso y probablemente lo más duro. Y bueno, espero, lo voy a decir sabiendo que cada vez que lo digo sucede algo, espero que en el próximo episodio comencemos ya con las movilizaciones de febrero del 76, las dos grandes manifestaciones por la amnistía y en el caso de Cataluña por el Estatut de Autonomía también. En fin, no garantizo que eso suceda, pero es la idea. En cualquier caso, ya sabes, sé tan feliz como puedas porque no nos vamos a llevar nada más.